John reinforced this in 1 John 3, verses 4 through 10. Juan refuerza esto en 1 de Juan 3, versículos 3 al 10. It says, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Perdón, 4 al 10, donde dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. You know that he appeared to take away sins, and in him there is no sin. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. No one who abides in him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. So here's the application. Aquí está entonces la aplicación. In this message, I'm referring to sin in its general form. En este mensaje yo me estoy refiriendo al pecado en su forma general. But to apply this message, you have to do something. Pero para aplicar este mensaje usted tiene que hacer algo. You have to think about sin in specific terms. Usted tiene que pensar en el pecado en términos específicos. For example, Por ejemplo, pride, la soberbia, sexual sin, el pecado sexual, addictions, adicciones, anger and hatred, ira y odio, and stealing. y el robo, robar. Guys, are there secret sins in your life that you persistently continue in and you enjoy it? ¿Hay pecado en sus vidas en el que persistentemente continúan y aún lo disfrutan? Does your conduct authenticate your claim to be a Christian, or does it discredit it? ¿Su conducta hace auténtico su reclamo de ser cristiano o lo desacredita? This is the point of evaluation. Y este es el punto de evaluación. Because if you have sins that you are continuing in, then you are not a Christian. Porque si usted tiene pecados en los cuales usted continúa, entonces usted no es cristiano. Again, I'm not talking about the person who stumbles in sin. De nuevo, no estoy hablando de la persona que tropieza con el I'm pecado. not talking about the person who fails in sin. No estoy hablando de la persona que falla en el pecado, But the person who continues in sin and loves it. sino la persona que continúa en el pecado y le encanta. And here's one way you can know if you're in that category. Y esta es una forma que usted puede saber si se encuentra en ese grupo. You have one of two responses to this message right Usted va now. a tener una de dos respuestas al mensaje que está escuchando ahorita. You're either ignoring it, saying, man, this is stupid. O usted lo está ignorando diciendo, esto es estúpido. Or you're offended right now. O se está sintiendo ofendido en este You're momento. mad at me, Está enojado conmigo and you're mad at this y message. está enojado con este mensaje. You feel that way because there is truth that you're being confronted Y with. se siente de esa forma porque está siendo enfrentado con una verdad. And John says it is impossible for you to walk in darkness and be in God's light at the same time. You're not a Christian. Y Juan le está diciendo que es imposible que usted ande en tinieblas y diga que tiene comunión con Dios y esté en el pecado al mismo tiempo, o sea, que no es cristiano. And that means that this morning you need to respond to this truth by giving your heart to Jesus. Y esto significa que esta mañana usted debe responder a esta verdad entregándole su corazón a Jesús. But then we come to verse 7. Pero luego llegamos al versículo 7. And here it says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Y aquí se nos dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
limpia de todo pecado. This verse gives to us the contrast to people who walk in darkness. Este versículo nos da entonces a nosotros el contraste con la gente que anda en las tinieblas. This verse describes real Christians. Este versículo describe entonces a los verdaderos cristianos. And he tells us that we walk in the light as he is in the light. Y nos dice que andamos en la luz como Él está en la luz. On a practical level, A nivel práctico, this means reflecting God's holiness in conduct, esto habla de reflejar la santidad de Dios en nuestra conducta, in our behavior, en nuestro comportamiento, in our lifestyle. en nuestro estilo de vida. This is living out in the open in God's clean and clear light. Esto es vivir al descubierto en la luz limpia y clara de Dios. It's living without secret sins, Es vivir sin pecados secretos, secret falsehoods, sin falsedades secretas secret y deceptions. sin engaños secretos. This is characteristic of a real Christian. Estas son las características de un verdadero cristiano. It's all out in the open. Todo está al descubierto. We don't have dark corners in the house. No tenemos esquinas tenebrosas en nuestra casa. A real Christian does not want to live in a house where it's 99% light and 1% dark corner. El verdadero cristiano no quiere vivir en una casa que es 99% luz y 1% tinieblas. Because we just read that in him is no darkness. Porque acabamos de leer que no hay tinieblas en él. Now, with this, there are two benefits. Con esto vienen dos beneficios. Number one, John tells us we have fellowship with one another. Número uno, Juan nos dice que tenemos comunión unos con otros. It's a benefit. Es un beneficio. But we have to ask the question, who is the one another? Pero tenemos que entonces preguntarnos quiénes son los unos con otros. Well, I believe that John has two categories of people in mind. Ahora yo creo que Juan tiene aquí dos clases de personas en mente. First, he's talking about our fellowship with God. Primero está hablando acerca de nuestra comunión con Dios. In 1 John 1:3, En primera de Juan 1:3, John wrote, "Indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ." nos dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Guys, if we are walking in the light, we have relationship with God. Porque si estamos caminando en la luz, entonces tenemos una relación con Dios. We are walking in union with God in the same clean and clear light of His holiness. Estamos andando en unidad con Dios en la misma luz clara y limpia de su santidad. John said, we walk in the light as He is in the light. Juan nos dice que andamos en la luz como Él está en la luz. Guys, if you want to be in relationship with God, we have to go to His house because He's not going to come to our house. Y si usted quiere tener una relación con Dios, tiene que ir a su casa porque Él no va a venir a la nuestra. If your house has dark corners, God's not going to go there. Si su casa tiene esquinas en tinieblas, entonces Dios no va a estar ahí. He doesn't fellowship with people in darkness. Porque Él no tiene comunión con personas que se encuentran en tinieblas. If you want to fellowship with God, you have to go into His Si house. usted quiere tener comunión con Dios, entonces tendrá que ir a su casa, And everything is light. en donde todo es luz. That's where He dwells. Ahí es donde Él mora. And that's where